Una autoridad le hubiera sido dada a él si no viniera de arriba, ¿sí? O sea, Dios jamás forzó las cosas en Poncio Pilato para decir, no, es que usted va a ser gobernador en la tierra de Palestina, ¿no? Sino que realmente en la dispensación de las cosas era su decreto, y libremente vemos que en el desarrollo de pronto de la historia él llega a ser esa autoridad allí en Palestina, pero no fue porque él mismo por sus fuerzas, sino porque fue algo que Dios le otorgó, ¿sí? Ser esa autoridad allí. También vemos en Hechos 2:23 lo siguiente: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Entonces, aunque pareciera, ¿no?, que esto es malvado, vemos que todo eso también resultó para bien, porque por la muerte de una, muchos fueron los salvados, ¿sí? Entonces no es que Dios tenga pecado en sí mismo, ¿no?, en el hecho de que Él decretó la muerte de Cristo, de que no ha decretado los medios por los cuales iba a ser Cristo, ¿sí? No es que haya pecado, no, sino que lo que vemos ahí es que al final todo lo que aparentemente parece malvado resultó fue para bien, ¿sí? Y aunque, digamos, no estoy queriendo decir de que, bueno, vamos a mentir porque Dios va a utilizar eso para bien, ese no es el modo de pensar, sino que a pesar de, como decimos nosotros a veces, a pesar de esa maldad, Dios encausa eso para bien, pero jamás podemos hacer las cosas pensando que Dios las va a usar para bien, sino que en la providencia, en el decreto de Dios quizás esté usada, o sea, siempre su voluntad preceptiva, o sea, lo que está revelado es lo que nos dice que debemos hacer, ¿sí? Pero de pronto en su voluntad decretiva, como llaman algunos teólogos, pueda estar que en esas cosas malas puedan hacerse bondades. Entonces, ¿cómo se considera esto ya tocante a cuidadosamente guardada? ¿Sí? No podemos caer como en esos argumentos, y la confesión no guarda mucho de eso, y también eso está en la Biblia. También vemos que cómo se considera esto en la práctica. Dice la confesión: en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Nehemías 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Entonces vemos que la forma en que Dios en la práctica manifiesta su sabiduría y dispone todas las cosas conforme a su poder y fidelidad, ¿sí? Vemos que en esa potencia, en ese poder que Dios tiene, Él lleva a cabo sus decretos, ¿sí? Él ha dicho y no lo hará. Dice aquí la pregunta que se hace en Números: Él ha hablado y no lo cumplirá. También nos dice otra vez nuevamente Efesios, ¿no? Cuando decimos Efesios 1:2-5: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, ¿sí? Entonces los que iban a ser salvados, vamos a verlo un poco más adelante, sí o sí iban a ser salvos, ¿sí? Nadie iba a torcer ese decreto, ¿no?, de los que iban a ser salvados, sino que se iba a cumplir sí o sí, pues, basados en qué, en el poder y la fidelidad de Dios. Esto es lo que realmente es lo que hace posible los decretos de Dios. Entonces también vemos en estos decretos de Dios, vamos a ver acá, su incondicionalidad. O sea, estos decretos son incondicionales, nada los condiciona. ¿Y por qué son incondicionales? Mira lo que dice la confesión: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Sí, no es que Dios, como dicen algunos arminianos, no es que Él sí iba a tener fe porque Dios sabía que Él iba a tener fe si le ponía las condiciones. No, Dios ha decretado que las personas que van a creer, Él les va a dar
Lo ha escogido, le ha dado la fe, le ha dado el Espíritu Santo y bueno, todas las cosas que vamos más adelante, pero no es porque Él previera que iba a pasar, ¿sí? Como dice San Waldron, solo aquello que va a ocurrir con certeza puede ser previsto o preconocido. Sí, solo que Dios sabe que Él sabe, ¿no? No nosotros, Él sabe que va a ocurrir, Él lo va a prever que va a suceder así. Y como dice, el prever algo es tener la certeza de que ocurrirá. No es porque quizás va a pasar, ¿no? No, este va a ser salvado y quizás va a ser salvado. No, Él con certeza ha decretado que va a salvar y sí prevé que Él va a ser salvado, ¿sí? ¿Y qué dicen las Escrituras? Mira, en 1 Samuel 23:11 dice: me entregarán en su mano los hombres de Keila, descenderá Saúl, tal como tu siervo ha oído. Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Y después creo que hace otra pregunta, le dice que si lo va a perseguir. Él también le responde que sí. Esto es un contexto en el cual Saúl está persiguiendo a David. Y vemos lo que le dice ahí, ¿no? Hace unas preguntas y él le responde: sí, descenderá, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Que él, si lo llegaba a encontrar allí en esta ciudad, lo iba a matar. Pero Dios, previendo todas las cosas, su decreto ¿cuál era? Que David iba a ser salvado y que él iba a salir de esta ciudad y Saúl no lo iba a perseguir más, porque más adelante se ve en la historia, ¿sí? No era el decreto de Dios que él iba a prever, no, que si él estaba ahí quizás lo iban a matar, ¿no? No, es que va a descender y lo va a matar, ¿no? Él ya sabe que Dios ya había decretado que David iba a ser salvado, pero como dice aquí la confesión, él puede prever, Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones en las que se pueda suponer, ¿sí? La condición era ahí que si lo encontraba lo iba a matar, y yo sabiendo que si lo encontraba lo iba a matar y que si no lo encontraba lo iba a dejar de perseguir, aún previendo todas las posibilidades, vemos que el decreto de Dios ¿cuál era? Que David fuera salvado. Y vemos ahí también en Hechos 15:18, dice el Señor que hace saber todo desde tiempos antiguos, ¿sí? Y vemos que los que estudian un poco las Escrituras, cuando la leen, ven como Dios, todo lo que ha dicho que va a hacer, así se va a cumplir, ¿sí? Por lo menos en Génesis se dice que iban a pasar 400 años y iban a ser esclavizados, y así pasó. Dice ahí en Deuteronomio 32, creo, donde en lo que dice Moisés, que el pueblo iba a desobedecer y se iba a alejar de Dios, y así pasó. Y vemos que por lo menos en Daniel, ¿no? Cuando él le hace todas estas revelaciones y dice que van a venir ciertos gobiernos, y cuando la entrada del Mesías va a haber un gobierno y todo lo que él dice en detalle, así se cumple. Entonces por eso vemos en este pasaje donde dice que es saber todo desde tiempos antiguos, y la gran revelación desde Génesis 3:15, ¿no? Donde dice que y tu simiente herirá a esta simiente, ¿no? Hablando de lo que llaman el protoevangelio. Y así en la dispensación de todos los tiempos vemos que se fue cumplido en Jesucristo. Entonces Dios hace saber todo, obviamente no con la misma luz, tal vez no con la misma claridad, pero Dios de tiempos antiguos hace saber todo lo que va a pasar. Y mira lo que nos dice Isaías 40:13. ¿Quién guió el Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Sí, esto hace notar como si estuviera el hombre o una criatura con Dios como bebé enseñándole todas las cosas, ¿no? Mire, así tienes que portarte, así tienes que hacer esto. No, Dios es, como lo vimos en los atributos de Dios, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, ¿sí? Dios eterno, el Dios justo, el Dios amoroso, el Dios, hemos dicho que es, o sea, que nuestro entendimiento queda muy corto y las palabras muy cortas para describir a este gran Dios, ¿sí? Y vemos lo que dice también ahí Romanos 9:11-18, ¿sí? Lo que iba a suceder en cuanto a la elección. Dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, a la mamá de estos muchachos: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Mire lo que dice Pablo, y que responde él: de ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar en mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.
Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Sí? Dios no es como Yanino, como Salomón, ¿no? No, es que en 3 meses te va a llegar un dinero, en 3 meses. No, él no se imagina que van a suceder las cosas. Eso va a ocurrir así. Sí, es como para que hagan una idea, ¿no? Porque a veces estos astrólogos, estos supuestos maestros de la sabiduría tremenda son unos charlatanes, ¿sí? Y mira lo que nos dice Dios, las cosas que van a ser ciertísimas, así mismo van a ocurrir. Entonces esto, en cuanto a lo que es tocante, el que se denomina como el decreto general de todos los acontecimientos. Sí, esto es el decreto general. Ahora vamos a ver lo que es el decreto específico de la predestinación a vida. Y en este decreto específico vemos lo que es sus atributos principales. Y nos dice la confesión que hay una selectividad distintiva. Dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de su gloria, de la gloria de su justicia. Entonces vemos que unos son seleccionados o son elegidos para vida eterna y otros para condenación. ¿Y dónde nos muestra eso la Escritura? Cuanto a que escogió ángeles, por lo menos. Primera de Timoteo 5:21 nos dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Mira lo que dice Pablo ahí. Sí, entonces Pablo está dando a entender que Dios escogió a algunos ángeles de entre todos los ángeles que Él creó. Y mire lo que dice acerca de los hombres. Dice, nos predestinó, Efesios 1:5, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y vemos que ahí también nos dice que en Él nos escogió, ¿sí? Entonces la Escritura está plagada o repleta, ¿no?, de pasajes donde hablan acerca de la elección. Entonces nos dice que para manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados para vida eterna por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, así como decretó que en ese decreto específico que algunos hombres y mujeres iban a ser salvos, decretó también los medios, y esto lo vamos a explicar más adelante. Y mira lo que dice 1 Pedro 2:8: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Vemos que también hay algunos hombres que han sido destinados para justicia, ¿no?, condenación eterna. Y miren lo que nos dice Judas 4: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, ¿sí? Y estaban marcados desde antes, ¿no?, de mucho antes, ¿sí? Entonces vemos que hay ángeles escogidos, unos hombres escogidos, pero también hay unos hombres que son reprobados, ¿sí? Entonces vemos que hay una selectividad, ¿sí? No, o sea, no me puedo meter en la mente de Dios y decir quiénes son, cuántos son. Solamente la Biblia nos dice que hay unos escogidos y que, como lo vamos a ver ahí, esta particular es inmutable, ¿sí? Y como dice, ¿qué quiere decir inmutable? Eso nunca cambia. ¿Por qué? Porque la confesión nos dice, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. No es que, como dicen algunos, ¿no?, actualmente, el Padre escogió unos, el Hijo murió por otro y el Espíritu Santo está obrando en otros, ¿sí? No es que el número se aumenta cada vez más y Dios murió por todos y esto. No, o sea, ese número es tan cierto y definido. Obviamente aquí no va a decir, no, son, como dicen algunos testigos de Jehová, 144,000. No, realmente no podemos dar una cifra exacta, pero sí sabemos que ese número ya fue definido por Dios, no por nosotros. Y la Biblia solo nos dice que ese número ya está establecido. ¿Y dónde nos dice ese pasaje? Mateo 22:14 nos dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Sí, muchos, por ejemplo, vemos
en la escritura, ¿no? Cuando llama a todos estos hombres, ¿no? Samuel, cuando llama a otros hombres, ¿no? A David, cuando llama a todos estos hombres, siempre los llama y vemos como en el cumplimiento de la dispensación del tiempo, todos esos hombres empiezan a ser añadidos al pueblo de Dios de entre toda esa masa de hombres, ¿sí? Y ese número hasta el día de hoy sigue siendo inalterable y nadie lo va a poder aumentar ni disminuir. No podemos decir, no, es que Dios es malo porque tiene ya un número definido, no, simplemente Dios lo ha decretado así en su sabiduría, en su amor, en su sapientísimo y santísimo consejo, Él ha determinado que sea así. Y mira lo que nos dice Juan 13:18, porque muchos son llamados, no hablo a todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Aquí está hablando acerca de Judas. Y es el caso de sus discípulos. Dice, yo conozco a los que he escogido. Sí, yo ya sabía quién eran los escogidos y quién era el reprobado. Sí, entonces vemos que eso así se ha cumplido durante todo lo que leemos en la Biblia. Sí, aún dentro del mismo pueblo de Israel vemos que Dios ha tenido su remanente. ¿Sí? No todo el pueblo de Israel, como dice Pablo, va a ser salvo. ¿Sí? Solamente el remanente va a ser salvado. Y dice 2 Timoteo 2:19, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces vemos que aquí es importante notar lo que dice Pablo, que el Señor conoce a los que son suyos. Si Él jamás va a añadir a alguien que no sea su pueblo. Inclusive ahí vamos a verlo, creo que en el Sermón del Monte, cuando dice, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Yo no los conozco, ¿sí? Y cuando dice maldad, hay gente que no cumplió los mandamientos, dice, no, es que yo, como los fariseos, ¿no? Que veíamos en el sermón, ¿sí? No, es que yo ayuno una vez por semana o tantas veces por semana, yo hago esto, eso, cosas que no están en la Biblia, ¿sí? Que ellos mismos se impusieron esos mandamientos, ¿sí? Y vemos que a pesar de eso, Dios no conoce a estas personas. Dice, apartados de mí, ustedes que no cumplen mi ley, ¿sí? Solamente Dios conoce a los que son suyos y a aquellos que cumplen su palabra, ¿sí? Son los que Él ha escogido. Y vemos que en este sentido, esto tiene un resultado positivo. ¿Y qué dice la confesión? Dice que nos menciona acerca de la base clemente de esta elección. Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia de amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. ¿Sí? Dios nos ha escogido en Cristo, ¿sí? Y hace un claro contraste en que no hubo nada en nosotros para que Dios nos escogiera. No es que este es el más bonito, este es el de raza aria, este es el de raza tal, el mejor dotado, mire cómo es de atlético, ¿sí? Si fuera así, pues hubiera escogido a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, pero vemos que no es que vea el de las mejores condiciones o el de las mejores capacidades físicas o mentales, no, o porque si fuera así, entonces escogería a Richard Dawkins, a todos estos hombres ateos que son mentes brillantes, pero vemos que son hombres terribles, ¿sí? Entonces Dios no escogió nada en nosotros, no hubo nada en nosotros, al contrario, como dice Spurgeon, ¿no? Lo único que nosotros pusimos en nuestra salvación fue nuestro pecado, y no es algo de lo cual nosotros podamos enorgullecernos, ¿sí? Al contrario, esto es de total humillación, porque mire lo que dice Pablo en Romanos 3:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vemos lo que dice también Efesios 1:4-6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está haciendo énfasis en esa elección, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él amado. ¿Sí? No tuvimos que pagar tampoco nada, sino fue que como quisieran hacer los católicos hoy en día, ¿no? Ven aquí, trae tu pacto de 10,000 y la otra semana recibes tu milagro. O pacten aquí 10,000 y le damos un certificado que dice usted es salvo. ¿Sí? No vamos
a caer en ese juego ni en esas mentiras, ¿sí? Dios no ha visto nada en nosotros para poder escogernos. Entonces vemos que Dios nos ha escogido en Jesucristo y que nada hay en nosotros que lo moviera a ello. También nos dice ese resultado positivo que hay una ejecución eficaz de esa elección, o sea, los medios. Dios ha determinado, ya lo vemos, que va a salvar a ciertos hombres, un número que ya ha sido definitivo, no se puede aumentar ni disminuir, pero también ha decretado los medios por los cuales esos hombres han de salvarse. ¿Y cuáles son estos medios? Dice así, o sea, lo define aquí: así como Dios ha designado a los escogidos para gloria, dice la confesión, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo, o sea, libre de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Y la Escritura así nos lo dice. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? Es lo que nos dice ahí: nos ha escogido para salvación, o sea, decretó el fin, pero también los medios, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Efesios 2:10, también ya lo hemos revisado: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces vemos otra vez lo mismo: no solamente Dios ya determinó que íbamos a ser creados en Cristo, sino que también, o sea, salvados, sino que también determinó esos medios, ¿no? Ya no decretó solamente esas buenas obras que íbamos a hacer, sino los medios por los cuales íbamos a andar en ellas, ¿sí? Que es pues lo que ya leímos antes, ¿no? La santificación en el Espíritu, la palabra, la Escritura, todos estos medios de gracia. Él ha determinado, ha preordenado también todos los medios, porque a veces se juzga por eso, ¿no? Bueno, si Dios va a salvar a todos, ¿cómo van a ser salvos? Bueno, Dios también ha determinado los medios, y esto nos evita caer de pronto lo que veíamos el jueves en ese título que se denomina hipercalvinismo, ¿no? Dios va a salvar a los suyos sí o sí. Quedémonos aquí sentados y no evangelicemos, no anunciemos el evangelio, no prediquemos a Cristo, porque sí o sí todos los que Dios ha salvado van a salvar. Vemos que la Escritura, así como ha determinado que van a salvar, así también los medios. Y vemos que también en esa ejecución eficaz de su elección hay una designación divina. Dice la confesión: por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Y es que los escogidos no es que sean más ni que tengan algo especial de los que son reprobados. Al contrario, de esa misma masa Dios escogió unos para salvación, ¿sí? Y dice que como han caído en Adán, pues esa persona no puede presentarse así delante de Dios. Entonces tiene que haber una manera en la cual pueda presentarse a Dios, y la única manera es siendo redimido en Cristo. La única forma de ser limpio y presentarse delante de Dios es a través de Jesucristo, no por nuestras propias obras, no por nuestros propios medios, no como repitiendo otra vez como los fariseos, ¿no? Creando nuestras leyes y tratando de hacernos justos mediante nuestros propios mandamientos e interpretaciones de la ley. Porque nos dice la Escritura, ahí en 1 Tesalonicenses 5:19, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces vemos que a pesar de que sin Cristo merecemos toda la ira, Dios, como ya lo vemos, a los que ha elegido, a los que ha escogido, ¿sí? No nos ha escogido para destruirlos, sino al contrario. Por medio de Jesucristo, aunque ya decretó que iban a ser salvados, decretó ese medio que iba a ser Cristo Jesús, la anunciación del Evangelio, el llamamiento eficaz, la adopción, bueno, todos estos medios, para que podamos, ya que estemos vivos o muertos, vivamos juntamente con Él. Y mira lo que nos dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Sí? Dios ha decretado no solamente el fin, sino también los medios. Creo que eso quede muy claro. Dice su identidad exacta, ¿no? También en ese resultado positivo. Dice la confesión: eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Entonces hay un tiempo
obviamente en el cual nosotros anduvimos en nuestros pecados, como nos dice también Efesios, pero en la dispensación, como dice, obrando a su debido tiempo, no a nuestro tiempo. No es que un día nos levantamos y dijimos, no, yo quiero ser salvo y quiero ir a la iglesia. Creo que nadie ha llegado a esa conclusión. Siempre fue por un llamamiento eficaz a través de la predicación de la palabra que alguien vino al evangelio. Si no fue porque es que mi papá fue pastor y mi papá fue un cristiano, entonces yo también soy cristiano. No, todos, así sea que hayan sido criados 15 años, 20 años, toda la vida como cristiano, ¿no? En una familia cristiana, perdón, no va a ser salvado a menos de que Dios eficazmente lo llame a la fe por medio de su Espíritu Santo. Y por lo menos como decimos nosotros, muchos no quisiéramos ver a nuestros familiares ya salvos, pero mira lo que nos dice la confesión: Dios obra a su debido tiempo. No es cuando yo quiera, es cuando Dios eficazmente a través de su Espíritu obra a su debido tiempo. Y mira lo que dice 1 Pedro 1:5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces vemos nuevamente, ¿no?, que no solamente ha dispuesto que en esta identidad exacta, ¿no?, o sea, va a ser salvado y Dios nos conoce y nos identifica tal como somos, ¿sí? Porque Él ya nos identifica, no, o sea, nos ha decretado, y en el llamamiento identifica a esos que ya ha decretado para salvación y pone estos medios preciosos para ser justificados, adoptados, santificados y guardados, ¿no?, como dice Pedro, ¿no?, que somos protegidos por su poder. Y vemos también sus objetos exclusivos. ¿Y quiénes son esos objetos exclusivos? Nadie más es redimido por Cristo, dice la confesión, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Así como vuelvo y lo repito, no es que Dios escogió a algunos, el Hijo murió por otros y el Espíritu Santo está llamando a otros. No, si eso fuera así, entonces serían o tres dioses, o ese no es el Dios de las Escrituras. Dios de la Biblia es un Dios que es trino, pero esas tres personas se ponen de acuerdo para salvar a esos que ya han decretado que van a ser salvados. Por eso vemos que hay una continuidad en la confesión, ¿no?, donde hablamos acerca de los atributos de Dios, de esa relación con sus criaturas, de cómo es ese Dios, ¿no?, que es una sustancia, tres subsistencias, tres personas, y en esas tres subsistencias, ese único Dios es el que ha decretado un decreto general y ese decreto específico. Tenemos que nos dice que nadie más va a ser redimido por Cristo, nadie más se va a agregar, nadie más es espiritual que otro, ¿no? No es que la santificación y el llamamiento de este fue más poderoso que el de ese, ¿no? El llamamiento de Spurgeon fue más poderoso que el de alguno de acá. Fue el mismo llamado, el mismo evangelio predicado. Nadie más puede decir, no, o sea, otra cosa es que use tremendamente estos hombres, pero nadie más, ni John MacArthur, ni todos estos grandes hombres de Dios fueron más llamados o más redimidos que nosotros. En la misma hora, porque es el mismo Espíritu. Porque mira lo que nos dice Juan 10, 26, 28. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Si Dios conoce a los que son suyos. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Sí? Dios jamás va a orar o a interceder por gente que jamás ha sido decretada para salvación. Solamente por aquellos que Él conoce, que van a ser sus verdaderos hijos, ¿sí? Que ya ha decretado que van a ser sus verdaderos hijos. Y mira lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces vemos claramente, nuevamente, que aquellos, por ejemplo, que hoy no están con nosotros, por de tristeza lo decimos, quizás no sean de aquellos elegidos por Dios. Dios quiera. Entonces, de lo que a veces denominamos, ¿no?, los falsos positivos, ¿sí? Pero no es, y a veces vemos a estas personas y cuando estuvieron en la iglesia vimos que hubo un llamamiento tremendo, unos dones tremendos, pero después se alejaron de la iglesia. Y no es que ellos hayan sido más que nosotros fuimos mucho mejores que ellos, no, es que Dios hizo un llamamiento especial en mí y este hermano por ahí fue al infierno, o se fue, bueno, de la iglesia, perdón. Entonces, no quiere decir eso, ¿no? Sino que Dios, teniendo la misma misericordia, sabe quiénes son suyos y quiénes no. Y en última medida, entonces vemos que esto es el decreto especial. Y finalmente, vemos que esto debe manejarse prudentemente.
¿Y por qué? Porque lo que ya hemos visto, o sea, manejar esta doctrina de una manera atrevida, de una manera superficial, necia, como dice el hermano, va a terminar en herejías, va a terminar uno detestando a Dios, porque dice, no, pero ese Dios es injusto, ¿cómo va a escoger uno y otro no? ¿Sí? Pero vemos que esa es la sabiduría, la santidad, la justicia de Dios. Solamente vemos lo que dice las Escrituras. Mira lo que nos dice la confesión: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, ¿sí? Especial, ¿no? No como cualquier doctrina, no como pronto podríamos manejar, no sé, el carro, las sillas de la casa, ¿no? Esa doctrina debe manejarse con especial prudencia y cuidado. O sea, debemos ser muy cautelosos a la hora de hablar de los decretos de Dios, porque podemos estar confundiéndonos a nosotros mismos o a otras personas. Porque mire lo que nos dice Deuteronomio 29:29, ¿no? Que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre, ¿sí? O sea, hay cosas secretas de Dios que creo que no es de nuestro interés ni de nuestra incumbencia intrometernos en esos asuntos, porque vamos a terminar a lo mejor renegando la fe y en un estado peor que en el que iniciamos en la fe. Y mira lo que termina diciendo la confesión: para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada, este es el énfasis real que debemos mirar, no las cosas secretas, no, es que yo voy a hacer un doctorado en cosas secretas de Dios en el seminario fulanito, no, sino realmente vamos a centrarnos en, como ya lo hemos visto, ¿sí? Dios hace sabio al sencillo, el que se sienta a estudiar su palabra por los medios ordinarios de gracia, pidiendo su dirección, van a entender las mismas cosas que si alguien se va para un seminario. Entonces, ¿qué es lo que nos ocupa a nosotros? Solamente la voluntad de Dios revelada en su palabra, y al obedecerla puedan, por la certidumbre de su llamado eficaz, estar seguros de su elección eterna. Entonces, en la medida que vayamos cumpliendo lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, vamos a ver cómo va a haber una seguridad de salvación. Eso lo vamos a ver más adelante, solamente aquí se menciona. Y de este modo, o sea, teniendo certidumbre de llamamiento eficaz y estando seguros de nuestra elección eterna, de este modo, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia, admiración y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Entonces, solamente cuando cumplimos de esta manera, podemos ver esta doctrina de los decretos de Dios como algo maravilloso. Sí, podemos llegar a pensar, o podemos llegar a pensar como plantea Pablo en Romanos 9:20, ¿no? ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? O sea, ¿quién somos nosotros para poder cuestionar lo que Dios hace? Y mira lo que dice Romanos 11:33. Vuelvo y lo repito, eso ya lo repetimos varias veces: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y si no vemos esta maravilla, si no vemos esta grandeza de Dios, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que dice el apóstol? Profundidad de las riquezas, ¿sí? Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Jamás vamos a poder escarbar en esas cosas secretas para llegar a conocer todos sus misterios, que solamente Dios nos ha dicho que son las verdades reveladas, las cosas reveladas, las que nos pertenecen a nosotros, no las cosas secretas. Porque se puede llegar a pensar que Dios es un sádico, ¿no? ¿Y por qué digo un sádico, no? Por lo mismo. A unos para salvación y otros reprobados para condenación. Pero cuando vemos que la maravillosa verdad, porque esta es la conclusión a la que llega Pablo, ¿no? Profundidad de las riquezas, qué salvación tan grande. Y vemos como nos dice también segunda de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, nunca, ¿sí? O sea, es lo que nos compete a nosotros, y al hacer firme el llamado y esa elección, ese decreto de Dios, es hacer lo que nos dice la Escritura. Y mira lo que dice Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. No como algunos hoy en día que dicen, no, es que Dios me predestinó para salvación, y actúan con una total arrogancia. Al contrario, esto es humillarnos, porque ¿qué nos muestra? Que no merecíamos esta salvación y que no merecíamos nada de los favores de Dios, y que Dios en su inmensa bondad, que merecíamos lo mismo que esos que van a ser condenados. Eso mismo merecíamos nosotros. ¿Y qué hace Dios? Demuestra las riquezas de su gracia. Y finalmente, ¿qué dice allí el Evangelio en Lucas 10:20? Sin embargo, no os regocijéis en esto,
de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y no es un gozo prepotente, ¿no? No, es que soy salvado, no. Es un gozo con reverencia, con amor, con humildad, y así hasta lamentando por aquellas personas que van a ser reprobadas. Porque vemos la escritura que también Dios le llama a esos hombres al arrepentimiento, ¿sí? Y que van a ser también responsables si no responden a ese llamado, ¿sí? Tenemos que llenar nuestros corazones de bondad, humildad, mansedumbre, de gozo por esta gran verdad, y no llenarnos de soberbia. Entonces termino aquí.